Nuevo escándalo en el Parlamento Europeo. Hoy hablamos de la empresa Huawei porque ha aparecido en el Parlamento Europeo y no precisamente para dar alegrías a aquellos que, bueno, parece que han hecho cosas que no debieran. José, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigo. Pues ya tenemos otra en el Parlamento Europeo. Nos acordamos, ¿no?, del Marruecos Gate, del Qatar Gate. Pues ahora tenemos el Huawei Gate Cada vez y lo ponen más parece, complicado para pronunciarlo, ¿eh? cuesta decirlo, ¿eh?, si no estás así muy, muy atento. Huawei Gate. El Mucha... Huawei Gate. Pues bueno, simplemente comentar, bueno, pues que se vuelve a confirmar ese criterio que hemos compartido con todos nuestros seguidores de que el problema no son los lobistas que van a influir a los parlamentarios europeos. El problema es que los europarlamentarios, ellos son lobistas. Ellos están allí cobrando un sueldo para hacer prácticamente nada, porque como bien saben ustedes, la Comisión trabaja en los dosieres técnicos que le piden los gobiernos, el Consejo. Cuando están los dosieres preparados, se pasan un momentito al Parlamento Europeo para dar una impresión de que se abre un debate y las diferentes sensibilidades políticas y tal, y luego todo esto vuelve a donde tiene que volver, que es a los que pagan, que son a los gobiernos, y allí, con el baremo que hay por población, se decide lo que acaba ocurriendo. Vamos a Entonces, recordar, si te parece, José, en qué ha consistido esta noticia, por si hay alguien que no la ha escuchado en prensa. Básicamente, bueno, la policía belga ha registrado la sede de Huawei y varias casas por un posible caso de corrupción en el Parlamento Europeo con 15 eurodiputados bajo sospecha. sí, Se trata de un... presentes y pasados, algunos que lo son ahora y algunos que lo fueron. Eso es. Delitos que se produjeron presuntamente entre 2021 y la actualidad bajo la apariencia de lobby comercial y adoptando diversas formas como la remuneración por cargos políticos o incluso regalos excesivos como comida y gastos de viaje o entradas a partidos de fútbol. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en el titular del diario El Mundo. Y al final, el criterio importante a tener en la mente es que el problema no es que hay lobistas que vayan al Parlamento Europeo, el problema es que todo el Parlamento Europeo, todos los que están allí sentados, ellos son lobistas. Lo que hacen es recibir las peticiones de muchísimos intereses privados y lo que hacen luego es irse a influir a los gobiernos que les han puesto en las listas para que acaben ahí elegidos. Y eso es a lo que se dedican los europarlamentarios. Entonces, el tema es que esto es, sí, son discusiones, debates entre lobistas, entre ellos, es decir, las empresas que les dan el dinero y ellos que les han dado el dinero para algo, evidentemente, para que influyan decisiones en gobiernos, ¿no? Vamos a ver, comentamos también a los que son seguidores de los buenos y que escuchan nuestros programas desde siempre, comentamos que hay incluso ahora una manera de investigar que el presidente, la presidenta en este caso es una mujer, Metsola, Roberta Metsola, ella ya sabía de esta investigación hace unos días, porque hay un acuerdo con el Parlamento Europeo de que primero se le comunica al liderazgo del Parlamento Europeo que se va a hacer una investigación y solo después empieza la investigación. Que no les vendan a ustedes esto ahora de que la policía ha entrado así de repente y no lo sabía nadie y el Parlamento Europeo, los líderes se llevan las manos a la cabeza. No, no, les han informado que esto iba a ocurrir. Yo todavía no he Lo cual está muy encontrado. bien, José, para ir rompiendo papelitos. Bueno, me lo quita de la boca, claro, es que eso es lo primero. Lo primero es que ya, es decir, a lo mejor no había 15, a lo mejor había 25, pero evidentemente pues Es han que ido. esto da un pie a la picaresca de mucho cuidado, ¿eh? Si hay alguien que se quiere cargar figurativamente, evidentemente, a algún eurodiputado, avisa a los otros para que rompan los papeles y no avisa a los que quiere que caigan, por ejemplo, ¿no? Pues yo le deseo mucha suerte a la Fiscalía belga, que últimamente pues, han tenido casos así muy espectaculares y que han llegado a toda la prensa internacional. Pero básicamente comentar eso, que el Parlamento Europeo, vamos, en los corredores, en los pasillos, se ha tenido que venir hablando de esto ya desde hace días y días y días. Así que a alguno le va a caer el muerto, le va a caer el muerto probablemente a partidos no muy afines al establecimiento, que me refiero a los eurodiputados en activo, y a los eurodiputados que no estén en activo, pues ahí sí que ya será más lo mismo, que sean de los partidos al uso o de partidos no tan al uso. Y seguro que nuestra audiencia, que es muy inteligente, me está entendiendo muy bien.
Pues esta es la información, estos son los criterios que queríamos dar sobre este asunto y vamos a pasar a por más temas que están de actualidad y que también tienen que ver con la Unión Europea, con Europa en general. Y es que, bueno, ya saben ustedes que ahora la moda es rearmar Europa. Ya saben ustedes que se ha puesto ahora sobre la mesa la idea de rearmar Europa y para ello, como siempre, pues ya saben cómo funciona esto, a repartir dinero a amiguetes y demás, ¿no? José, hay ya problemas en la Unión Europea porque hay países que no están muy de acuerdo con esto de rearmar Europa, al menos en los términos en los que se está planteando, ¿no? Holanda ha sido uno de los niños malos. Así es, y la verdad es que van cada uno ofreciendo una excusa diferente, ¿no? Tenemos el grupo de los ofendidos, como pueden ser, por ejemplo, los finlandeses, que no les invitan con el pedazo de ejército que tienen a las reuniones que Macron convoca primero en París y luego en Londres. Luego tenemos el grupo de los que han tirado de la historia para decirnos lo que ellos son en realidad, los austríacos, que han dicho que ellos son neutrales y que ellos no se quieren meter en estos líos y que la neutralidad es algo en la Constitución austríaca y que eso no se puede tocar. Y ahora tenemos los nuevos que están tirando del tema de la austeridad y demás, como está siendo el Parlamento holandés, que ha rechazado el plan de rearme porque dice que, claro, es un fondo común, quieren mutualizar la deuda ya es suficientemente grande, nosotros somos frugales en el gasto público y no queremos apuntarnos a esto. Pero fíjense cómo todos van dando un pasito para atrás, cada uno con excusas diferentes. Me repito, los ofendiditos, los que tiran de la historia y de sus constituciones y ahora los que tiran de, con perdón, vamos a decir una expresión quizá un poco grosera, por ser ratas, ¿no? Sabéis que en inglés hay una expresión que es to go Dutch, es hacerse el holandés, que consiste en una mesa, pues oye, no invitar a los amigos o no pagar las rondas, como se hace en los bares y las tascas en la parte vieja de San Sebastián, que tú conoces también, en las rondas entre amigos. Allí es pagar a escote, se podría traducir en español, pues pagar a escote, pues to go Dutch, pues se están haciendo los holandeses, el holandés como es natural. Pero bueno, aquí lo que vemos es ese criterio que os hemos enviado. Crear un ejército europeo cuesta mucho dinero y hay muchos países que tienen miedo que este dinero pues salga de deudas, salga de subidas de impuestos, en definitiva que le reste popularidad en los procesos electorales ante sus ciudadanos. Y este era el problema Mollar. El problema Mollar es ¿y quién paga todo esto? Está muy bien las declaraciones y demás. Europa, insisto, de verdad, yo sé que este criterio no tengo ni por qué repetirlo porque ya llevamos varias semanas diciéndolo. Europa está obedeciendo a los Estados Unidos con esto de rearmarse, es decir, está pagando la parte de la factura que le toca. No está enfrentándose a los Estados Unidos. Por favor, que no les engañen a ustedes los analistas y los periodistas de aluvión, que ahora todo el mundo sabe de geopolítica como se ha sabido antes de volcanes, de virus y de muchas cosas. Esto no es así. Se está obedeciendo a los americanos porque no queda otra. Y lo hemos estado explicando en tantos programas, ¿no? Pero bueno, esto continúa y no ha hecho más que empezar. Hay algunos que, claro, como están acostumbrados, como los españoles, a decir para adelante como los de Alicante, nosotros ya veremos cómo lo pagamos, más deuda, subida de impuestos y andando, y habrá alguna manera de pagar los miles de millones de euros que vamos a poner en este empuje, ¿no? Para un fondo de defensa común. Pero hay otros países que le tienen miedo a sus ciudadanos porque los ciudadanos suelen volver con la mano abierta y suelen castigar a los partidos, ¿no? Pues, José, vamos a continuar con el siguiente tema. Si te parece, hablando de castigar, ¿no?, a los partidos, vamos a Otra hablar mano de... abierta, una mano abierta Una- castigando a los partidos. Vamos a hablar de una noticia que compartíamos ayer en un grupo que tenemos el equipo de Geopoder y que me llamó mucho la atención porque era, bueno, una vez más, la realidad le ha dado la razón a José, ¿no? Y es que ayer el ABC publicaba un artículo que decía lo siguiente: Bruselas da un giro en su política migratoria y propone crear centros de deportados fuera de la Unión Europea. El proyecto plantea que los países miembros puedan establecer centros para los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas para esperar allí su deportación definitiva. Bueno, estamos hablando ya de una realidad, y es que la inmigración pues empieza a preocupar más de la cuenta a los ciudadanos europeos. Quizás en España no lo vemos tanto. Es verdad que hay zonas donde, pues bueno, como Barcelona o algunos barrios, por ejemplo, en la zona de Guipúzcoa, que conozco yo muy de cerca además, donde ya se empieza a hablar con mayor libertad de este asunto, pero lo cierto es que hay países en la Unión Europea
como la propia Bruselas, ¿verdad, José? Que tú la conoces bien, donde hay barrios que tienen un problema muy, muy importante con cierta inmigración, ¿no? Y otros tantos, ¿no? Alemania, en fin, tantos países, Francia, que ya empiezan a tener un problema de inmigración importante, ¿no? Entonces, frente a esto, pues evidentemente, para que todos los votos no se vayan a ciertas opciones políticas que no gustan a las élites europeas, pues ha hecho que los que nosotros llamamos partidos socialdemócratas pues tengan que empezar a tomar por lo menos una serie de decisiones estéticas más que otra cosa, ¿verdad, José? Porque en este caso concreto, han planteado algo que puede ser un coladero para muchos inmigrantes. Sí, fíjate que lo que planteaba Meloni hace unos meses y que fue tildado como xenófobo por parte del Consejo de Europa, ese Consejo de Europa que saca una campaña diciendo que la belleza está en la diversidad y que la libertad está en el hijab. Al final la campaña se logró parar, pero eso es el Consejo de Europa a día de hoy, como se levantara a los fundadores de la tumba, madre mía. Iban también con la mano abierta y a Estrasburgo a darles a todos los que están en el Consejo de Europa. Pero bueno, volviendo al tema que me planteas, claro, los partidos que has denominado socialdemócratas y para los que están en disonancia cognitiva con la terminología, pues los podemos llamar de tantas maneras: partidos centristas, partidos globalistas, partidos del establecimiento. Usen el nombre que ustedes quieran, pero me están entendiendo. Esos partidos se están teniendo que pasar a algo al lado no socialdemócrata, patriota, nacionalista, facha, fascista, el nombre que extrema derecha. Se están usando muchos nombres porque si no, en cada elección están perdiendo más y más y más y más terreno. Entonces, ¿por qué es una declaración al aire? El plan de Meloni contemplaba hacer algo que consistía en un señor, le pillaban en Italia y no tenía papeles o quería pedir el asilo tal, y lo mandaban a Albania, a un centro, mientras se dilucidaba si el hombre podía quedarse ya a vivir en Italia o había que retornarlo, repatriarlo a su país. Vale. Ese es el método. El método que está proponiendo ahora la Comisión Europea es lo mismo, pero algo blandiblú. Es decir, consiste en: tú ya estás dentro de Italia, quédate en Italia. Y cuando yo te haya ya dicho que te tienes que marchar, así para ducharte, darte ropa y prepararte, te mando al centro de detención, perdonadme la expresión, te dejo ahí una temporada y luego ya te vuelo a tu país. Es decir, fíjense aquí cuál es el problema. El problema es que estas personas ya estarán deslocalizadas para la policía y no habrá manera, ¿no?, de localizarlos y en ese momento pues no los encontrarán. Pero en cualquier caso se muestra cómo se va virando, por lo menos de cara a la opinión pública, se va virando como a posiciones más duras con la cuestión de la inmigración, porque es que si no, el río de votos hacia esas opciones patriotas, nacionalistas, no globalistas va a ser mayor y mayor y mayor en cada elección, ¿no? Esto es lo que hay. Es natural que se llegara allí. El profesor, yo creo, más interesante, no recuerdo ahora su nombre, no quiero, aparte nos gusta hacer riguroso directo, aunque estemos grabando. Hay un profesor de la Universidad de Oxford que es como el especialista mundial en temas de inmigración y demás, y es una persona que apoyó el sistema australiano. El sistema australiano es en territorio australiano, no es en otro país, como quieren los italianos hacer con Albania o los británicos querían hacer con Ruanda. Sino que es un sistema al estilo del holandés. Se los llevan a una isla y al norte de Australia que está cortada del continente australiano grande, están allá arriba y los meten ahí, les dan de comer más o menos, los visten más o menos, pero los tienen, digamos, en condiciones no las mejores del mundo, esperando a que se resuelvan los casos de solicitud de asilo, etcétera, ¿no? Los daneses hacen algo similar en una isla que tienen hacia el oeste del país, noreste del país, noroeste del país, y bueno, pues ahora mismo pues se quiere aplicar este modelo, pero digamos que es con una mentirijilla por detrás. Vamos a ver cómo sigue caminando esto. Yo creo que estos son al final relaciones públicas, como tú no lo has tildado así, pero me atrevo a decirlo, ¿no? Pero claro, esto me recuerda una frase de Orwell, además, perdonad que tenga la mente así un poco saltando de un lado para otro. Hay una frase de Orwell buenísima que dice que el periodismo es publicar algo que a alguien no le apetece que se publique. El resto son relaciones públicas. Bueno, pues esto es relaciones públicas. Y por eso el periodismo desapareció hace años. Claro, Eso te lo añado yo. Eso.
Claro, es publicar verdades incómodas, es publicar algo que a alguien no le apetece que se publique. Eso es periodismo. Claro. Eso es periodismo. Y entonces lo que hay ahora en tantos medios, desafortunadamente, pues son relaciones públicas. Pues bueno, esto es un ejercicio de relaciones públicas de los partidos del establecimiento porque no les queda otra. Ese es el criterio que yo pongo en la mesa. Sí, Pero vamos, es que hoy el periodismo es capaz de decir, por ejemplo, pero que lo he leído, esto no es mentira. Lo he leído en un medio progresista que dicen hoy, en uno de los titulares principales, dicen Keir Starmer, el premier británico, ha conseguido el alto el fuego de los ucranianos. con un par. Y yo digo, pero me estoy perdiendo. Pero no ha sido el bruto de Trump que se ha puesto impulsivo, le ha apretado a unos. Ahora, por cierto, hay que tirar la portada del Economist porque ahora está dándole caña también a Rusia. Y están diciendo que Rusia es el problema. Ayer en el programa de Terra Crítica denuncié la campaña coordinada que ha hecho Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, junto con Macron, Starmer, von der Leyen, Kaja Kallas, todos obedientes, cortapegando el mismo texto, para que luego me digan que Europa se está enfrentando a los Estados Unidos. No, se enfrentan a los Estados Unidos de boquilla en la rueda de prensa y para que les aplaudan en casa, cosa que les sigue cabreando a los americanos. Pero en serio no van. Pero bueno, en este artículo decían que Starmer ha logrado volver a sentar a las partes en Arabia Saudí, que es el gran adalid, digamos, de conseguir que la paz vaya a venir y tal. Es decir, estamos en un mundo de locos que se puede escribir cualquier cosa. Acuérdense que Putin se ha ido a Mongolia a que un curandero le bendijera los misiles que iba a tirar sobre Ucrania. Eso está escrito en Der Spiegel en Alemania. Me dirá algún hombre, lo del Der Spiegel no va en serio. Y bueno, a muchos lo mencionan como que va muy en serio. El gran problema que tenemos con los medios de comunicación, en España en particular, ¿no? Pero supongo que en el resto de Europa y en el resto del mundo será parecido, es que tal y como está estructurada la legislación, hacen falta pues muchos euros para poner en marcha un medio de comunicación. Hacen falta licencias que te las tiene que dar, en el caso concreto de España, por ejemplo, para una radio o una televisión, el gobierno autonómico de turno. Por lo tanto, ya de primeras ya estás dependiendo, independientemente de cómo consigas financiarte, ya dependes en una primera instancia Claro. del gobierno de turno. En segundo lugar, los costes de poner antenas, del mantenimiento, impuestos que hay que pagar, empresas Sí, públicas a las que tienes que pagar para que esas antenas puedan tener una ubicación dentro de un monte determinado, que evidentemente es terreno público, ya es otro dineral. Por lo tanto, sí. al final necesitas sí o sí de la propaganda institucional. Y claro, en el momento en el que vives de la teta del Estado, de la institución que corresponda, pues dejas de ser libre y por lo tanto pues te conviertes en una agencia de publicidad, que es lo que ocurre con los medios de comunicación. Y además, cuando se toman decisiones como la que tomó, por ejemplo, el gobierno de Zapatero, me estoy yendo muy atrás, pero yo creo que fue quizás el punto, ¿no?, en el que empezó a cambiar ya la prensa, ¿no? Cuando decide que Televisión Española no tenga propaganda privada, sino que toda sea institucional, ya estamos eliminando de la ecuación al capital privado, que de alguna manera podía hacer de contrapoder, ¿no?, en tanto en cuanto ponía dinero también en la televisión pública, pues de ciertos mensajes, ¿no?, que podían venir del gobierno. Entonces, en el momento que tú ya eliminas esa capacidad de que venga dinero de otro lado para que haya, digamos, un equilibrio de poder, ¿no?, o una, si quieres, separación de poderes, ¿no?, con todas las comillas, pues lo que consigues es que el gobierno directamente dicte las noticias que salen por el medio de comunicación de turno, en este caso Televisión Española, pero de facto el resto de medios de comunicación pues tienen más o menos el mismo problema, ¿no? Así es, tienes toda la razón, pero fíjate, por ponerte más ejemplos, en este mismo periódico, Xavi, dice, Groenlandia le dice no a Trump. Me he Pues, ido, me he ¿pero qué han tratado de votado? informar. ¿Algún referéndum de si nos caía bien, No, si el color del no, pelo era bonito, feo o qué ha pasado? Porque más hasta del donde yo he sabido, 90%, ha habido más del elecciones claro, más del al Parlamento, ¿no? 90% del voto, sí, a elecciones al Parlamento, y más del 90% del voto ha ido a opciones independentistas. Ahora bien, tienen sus diferencias, es decir, hay unos partidos que dicen queremos la independencia mañana, otros que la queremos cuando tengamos un poquito más de dinero y tal. Y el partido que ha ganado con el 30% del voto, se llama Democratic, este partido quiere la independencia y quiere firmar un acuerdo de asociación con los Estados Unidos de América y otro, por supuesto, con la antigua metrópoli, con Dinamarca. ¿Por qué le han dicho que no a Trump? Si los que han ganado le han dicho que sí a Trump. Querían hacer una especie de Estado libre asociado, ¿no? Como Puerto Rico, algo de ese estilo, ¿no? Por lo que he No, pero que podido entender. esos son los que han ganado las Sí, 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 elecciones. los ganadores me refiero.
con un acuerdo de asociación, la suerte de Estado asociado. Bueno, un acuerdo de asociación no tiene por qué ser eso, puede ser un acuerdo de liberación de aranceles y de permitir el comercio con facilidad y demás, ¿no? Pero lo que quiero subrayar es que el titular que me encuentro es: Groenlandia le dice que no a Trump. Tú primero me dices, pero estaban votando un referéndum sobre Trump. No, estaban votando las elecciones. Dice, nos responderá algún sabio, nos dirá, hombre, pero cada partido sí dice si está a favor o en contra, o habrá en las últimas semanas comentado si le parece bien lo de Trump y lo de no. Bueno, sí, es un tema que puede haber influido en el voto un poquito, pero yo no me creo que se le haya dado la vuelta a todo por que Trump haya dicho A, B o C. Tendrás que votar a quien te promete, que es lo que le gusta a los europeos, más servicios públicos, el que te promete más entretenimientos, te promete trabajar menos. Bueno, pues esto que le suele gustar a los europeos, ¿no? Pero no, resulta que no, que el partido que ha ganado con el 30% del voto y que ha doblado los votos, ¿vale? El partido en el gobierno ha sacado un 21%, hay otros se llaman Al-Iraq, que quiere una independencia más lenta, pues el 25%. Pero bueno, los que han ganado quieren un acuerdo de asociación con los Estados Unidos. Quieren acercarse más todavía a los Estados Unidos. Y recordemos un punto de geopolítica, mejor dicho, de geoestrategia, en este caso realista, muy importante a subrayar: hay más soldados norteamericanos en Groenlandia que daneses. Es decir, a los que se ponen en la prensa todos estos geoanalistas de aluvión que dicen los Estados Unidos fuck off, como dijo un eurodiputado danés, y lo replican y lo repiten en medios europeos y tal, y nada, y nunca Dinamarca se opone y se opone y se opone. Pero si Dinamarca ya está tomada por los norteamericanos. Es que tenéis que volver a los criterios de realidad, no los criterios ensoñados en los que vivís. Si los norteamericanos quisieran tomar el control de Groenlandia, no tienen que hacer nada porque ya lo han tomado. Ya están allí instalados con sus bases militares. Allí no hay soldados daneses prácticamente. Ya es suyo. Groenlandia ya es de los Estados Unidos. Se está hablando de dinero, de minería, y el cabreo vino por lo que nosotros explicamos. Vino porque los daneses querían comerciar con los chinos y esto no le apetece a los Estados Unidos de América, que también quieren que sea un territorio muy amigo para darles otra apertura al Ártico, igual que se la da a Alaska, pero tener más territorio que abra el Ártico. Porque el Ártico se está poniendo de moda por muchas razones, que ya comentamos en su momento, pero al final es que esto son todo relaciones públicas, y vuelvo a los criterios que tú acabas de compartir, Xavi. Es que Groenlandia le dice que no a Trump, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que han votado? E incluso con el resultado. Nada. Pues frente a estas ensoñaciones y estas agencias de comunicación y estas agencias de prensa prácticamente, ¿no? de los gobiernos de turno, aquí está Geopoder para ofrecer criterios todos los días. Mañana, José, es viernes, es día en el que hacemos el programa para suscriptores, así que todo el que quiera escuchar ese programa tendrá que ir a la página web geopoder.net. Si todavía no estás suscrito, por 20 euros puedes estar un año entero con nosotros. Te invitamos a que formes parte de nuestra familia y, José, simplemente desearte un feliz jueves y ánimo, porque la realidad al final acaba apareciendo y bueno, con noticias como la que hemos leído hoy sobre la inmigración, pues se demuestra que una vez más José Papi pues nada en la diana, y es que son 30 años, ya más de 30 años, ¿no, José?, los que llevas trabajando en el mundo internacional, en el mundo académico, mundo de la empresa. Por lo tanto, de esto algo sabe José. Compartimos criterios realistas que normalmente suelen funcionar. Los aplicamos a los hechos que nos vienen delante y suelen funcionar. No nos dan la razón en ocasiones durante 3 semanas, pero cuando uno se espera un añito, la acabamos teniendo. Así que encantados de seguirlos compartiendo. Pues lo dicho, José, mañana nos reencontramos, eso sí, con los suscriptores VIPs, que son aquellos que hacen posible que Geopoder funcione, así que mañana hablamos con ellos. Un abrazo muy grande.